Poner en rumbo a Don Tello es dirigirte no solo al campo bravo sin más. Decir Don Tello, Jandilla, es decir familia, ganaderos, amor al toro, a todo lo que le rodea, educación y cercanía, conocimiento y humildad para seguir aprendiendo. Así podíamos definir, cómo no, al añorado Borja Domecq Solís. Y así es recogido el testigo por sus hijos, que muestran la misma clase. Entrando en Don Tello, Borja Domecq Noguera nos espera como gran anfitrión para conocer más la ganadería, indicando dónde se encuentra la finca. Pues estamos muy cerca de Mérida, estamos en la carretera que va de Mérida a Lange, a escasos 7 kilómetros de Mérida, y bueno, como habéis podido ver hoy, en un sitio privilegiado, ¿no? A orillas del río Guadiana, una zona muy bonita. Don Tello es una finca que tiene parte de riego y parte de dehesa, lo que ellos consideran una finca mixta. Es la que guarda los toros de saca y los machos de la ganadería. Aquí solamente tenemos los machos, porque al final no hay una gran extensión de dehesa, estamos hablando de aproximadamente 350 hectáreas de dehesa, y tenemos por un lado todo lo que son los machos de saca, que están en un espacio mucho más reducido, ¿no? Como habéis visto, las corridas están cada una en un cerrado independiente, y después el resto es donde vamos distribuyendo todo lo que son herales, añojos, utreros, ¿no? Que eso sí, durante parte del verano pues aprovechan todo lo que son las rastrojeras de la parte más baja de la finca, ¿no? de la parte de labor, ¿no? Y bueno, una finca que se complementa en ese aspecto bastante bien. Junto a Borja visitaremos los cercados de los toros y los utreros y herales, disfrutando de la imagen que nos da el toro en la dehesa. Como le decimos, es el paraíso del toro, y él nos explica cómo el toro le devuelve en muchos aspectos el valor a la tierra. Bueno, yo creo que se complementan, ¿no? Yo creo que Extremadura es un paraíso para la ganadería, y la ganadería yo creo que es un gran escudo y una gran defensa para Extremadura y para la dehesa, ¿no? Yo creo que es un complemento, un tándem perfecto, ¿no? que ojalá nos dejen seguir mucho tiempo en ello. En este tándem perfecto, Jandilla lleva muchos años en Extremadura, donde ya tenemos como nuestra a esta familia ganadera. Bueno, llevamos muchos años en Extremadura. Nosotros empezamos, el primer paso fue traernos todas las vacas, ¿no? Que las tenemos en una finca cerca de Llerena, entre Llerena y Fuente de Canto, y ya el siguiente paso fue traer la ganadería entera aquí a Don Tello, los machos, ¿no? Llevamos pues media vida, se puede decir que media vida, ¿no? Entonces, pues sí, pues somos mitad andaluces, mitad extremeños, pero sobre todo lo que somos taurinos, y por eso tenemos que luchar. La visita de hoy, escuchando a Borja en cada momento mientras admiramos al toro, es una delicia, que nos permite además conocer más aspectos de la cría del bravo. Y es que Borja, como su padre, su abuelo, vive el toro desde que nació, evolucionando él mismo al lado de la ganadería. Sí, al final naces en una familia ganadera y bueno, cuando llegas, yo ya tengo casi 50 años, no me faltan demasiados, ¿no? Y he vivido el toro desde muchos prismas distintos, ¿no? Desde que eres pequeño y lo único que te están diciendo, ten cuidado, no vayas a no sé dónde, que están los toros, ¿no? De cuando empiezas a tener uso de razón y empiezas a entender el por qué se hace un tentadero, a cuando tu padre o muchos de los toreros que han pasado te empiezan a explicar muchos conceptos que al principio te suenan a chino y vas asimilando, ¿no? Hasta que al final pues la experiencia y sobre todo el ver muchos animales en la plaza de Tiente, de la plaza, pues te dan una percepción y hace que tú interiorices una manera y un concepto de ver la tauromaquia, ¿no? Y ahí aparece el concepto, algo que nos llamó la atención y que nos explicó el ganadero. Que al final es lo que marca un ganadero, ¿no? Yo soy un convencido de que si tienes un concepto de la tauromaquia y de lo que es el toreo acertado, pues podrás llevar a buen puerto una ganadería, y si tu concepto, por muy aficionado que sea o muy conocedor que sea, no es el apropiado, pues difícilmente lo podrás llevar a cabo, ¿no? ¿Es verdad eso que no hay ganadería sino ganaderos? Yo creo que es absolutamente cierto, ¿no? Absolutamente cierto. Después no cabe la menor duda de que hay ganaderías que te permiten el desarrollar lo que tú lleves dentro más que otras, ¿no? Y en ese caso yo creo que el encaste Domecq es el más moldeable a
a cualquier tipo de mentalidad o a cualquier tipo de idea que puede tener un ganadero, y el que en más ocasiones te permite llevar a éxito o a buen puerto tus ideas. Conseguir llevar a buen puerto las ideas, todo esto dentro de la dificultad que es criar al toro y conseguir lo que quieres de él, lo que buscas. Ser ganadero, ¿qué es para Borja Domecq? Para mí ser ganadero al final está en el resultado, ¿no? O sea, ¿qué concibo yo que tiene que ser el toro bravo, y si lo consigo o no lo consigo, ¿no? Yo por eso cada vez que sale una vaca o una tienda o un toro en una plaza, es el decir, he conseguido, o sea, el resultado es el que yo espero, la evolución a la que yo quiero llegar, voy en el buen camino. Yo creo que al final es una lucha personal de uno mismo contra sus ideas o con sus ideas, ¿no? Y ver si es capaz de plasmarlo en un ser vivo, ¿no? Que al final es un toro con todas las dificultades y con todos los desconocimientos que conllevan. Todo esto nos lo cuenta Borja desde Dontello, desde Jandilla, una ganadería que tiene muchos capítulos destacados en la historia de la tauromaquia. ¿Cómo nace Jandilla? Bueno, Jandilla surge porque mi bisabuelo, yo creo que pensando más en un tema comercial para la bodega Domecq que para otra cosa, pues compra la ganadería de Veragua, ¿no? Ese es el nacimiento, ¿no? Posteriormente, mi abuelo, Juan Pedro Domecq Díez, que es el gran creador del encaste, ¿no? el que de verdad yo creo que es un adelantado a su tiempo, se da cuenta lo que requiere la crianza del toro y la lleva a cabo, ¿no? De ahí pasa, ¿no? a la siguiente generación, que fueron mi tío Juan Pedro, mi tío Fernando y mi padre, que cada uno con un concepto muy distinto fue capaz de plasmar lo que ellos querían, ¿no? Yo creo que fueron tres grandiosos ganaderos y van a estar ahí para la historia de la tauromaquia, ¿no? Tres conceptos muy distintos y los tres fueron capaces de llevarlo a buen fin y a grandes éxitos, ¿no? Por eso te decía que ser ganadero es ser capaz de hacer eso, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Jandilla, sus toros, todo está meticulosamente cuidado en Dontello, nada se hace por azar. Borja Domecq nos va explicando la importancia que tiene todo lo que se le hace en el campo. Yo siempre he tenido la idea de que la ganadería está basada en tres pilares básicos, ¿no? Para mí el más importante y sin duda donde se basa cualquier cosa, que es la selección, ¿no? El tema genético, ¿no? Sin una selección adecuada, donde la mano del ganadero es lo más importante, pues no sería viable nada más, ¿no? Pero detrás de eso, con el paso del tiempo y con la gran evolución que ha tenido la ganadería, hay otros dos pilares muy importantes, ¿no? Uno es la sanidad y el otro es el manejo, la alimentación, manejo, ¿no? De lo que es la ganadería. Y en ese manejo al que se refería, al explicarnos cada paso, observamos cómo todo está conectado, cómo todo tiene un porqué. Dentro de eso, yo creo que ahí es muy importante el orden, ¿no? Como habéis visto hoy, pues la camada está perfectamente distribuida por corridas, cada uno cerrados que están perfectamente interconectados con pasillos que desembocan en el corredero, y a través de ese orden y de esa organización, pues es posible y viable llevar a cabo pues toda la preparación que hoy día requiere un animal, ¿no? Todo esto es trabajo, trabajo y trabajo, con los toros. Y parte de ello es, como no, Ángel, su mayoral, que nos acompaña también junto a su compañero a caballo, por los cercados de Dontello. Todo este manejo, tener los toros cuidados, alimentados, sanos, preparados, ¿influye en el resultado de la plaza? El resultado del toro de la plaza, en gran medida, está basado en una decisión del ganadero, que es la selección, ¿no? A partir de ahí, todo esto que estamos diciendo ayuda a que lo que el toro lleve dentro lo desarrolle, ¿no? Tanto la alimentación como el manejo, como la sanidad. Es un conjunto de cosas que lo que estamos haciendo es facilitarle a que el toro desarrolle lo que lleva dentro. Pero la base es la genética, la base de selección. Sin eso no tenemos nada, ¿no? Al final el toro saca lo que tiene dentro. En esa selección no solo el comportamiento es importante. Borja nos habla de las hechuras, de ese toro, del famoso fenotipo, que ha evolucionado bastante con los años. Si partimos de lo que tenía mi abuelo, pues al final no cabe duda que es un toro que tenía una gran evolución, ¿no? El toro de mi abuelo era un toro de tamaño bastante liviano, ¿no? Poco pesador,
sin mucha cara, ¿no? Y si nos vamos a la hemeroteca podemos ver que lidiaba prácticamente todo en plaza de segunda, ¿no? Rara vez se veía el toro de mi abuelo en plaza de primera, y a raíz de ahí y con el desarrollo del tiempo pues ha evolucionado un toro, lógicamente con más cuerpo, porque lo demanda la fiesta actual, ¿no? Con más pitones, pero dentro de eso yo creo que en estos últimos años lo que hemos conseguido aquí, tanto mi padre fundamentalmente como yo estos últimos años, es afinar el toro, ¿no? Es un toro fino. Quizá el toro de Jandilla no es excesivamente bajo, sí hay toros bajos, pero quizá con 2 deditos más de lo que se puede considerar un toro bajo, pero fino, ¿no? Bien hecho y con cuello, armónico, y yo creo que eso sí lo hemos conseguido en estos últimos años. Siempre que vamos al campo nos fijamos en las miradas, y estas dicen mucho del toro. Estos de Jandilla son serios, su mirada impone, pero a la vez transmiten nobleza. Junto al mayoral y en las distancias que los vemos, se muestran tranquilos, así es su comportamiento en el día a día. A ver, el toro en el campo es un toro noble. Partimos de la base de que el toro tiene más manejo que nunca, ¿no? Y entonces, al final, la labor del mayoral y de los vaqueros, el trabajo del día a día se ve reflejado pues, en una mañana como hoy, ¿no? Que tú vienes a dar un paseo y ves que son animales tranquilos y que se pueden dar entre ellos bien, ¿no? Después no podemos olvidar que al final se trata de un animal salvaje, de un toro bravo, ¿no? Por lo cual hay que tener mucho cuidado, porque el día que uno está enfadado, está enfermo o algo, pues tampoco... Hay que tener mucho cuidado, pero en general es un toro que en el campo, un toro noble y un toro que te deja andar bien con ellos. Y en esa mañana, en las tierras de Don Tello, íbamos a tener la oportunidad de ver a los toros correr. Como suelen hacer, los mueven a caballo, ejercitándolos, algo que para el ganadero es muy beneficioso. Bueno, es necesario, ¿no? Al final, como te comentaba antes, el toro es un atleta, y un atleta necesita estar entrenado para poder hacer lo que tiene que hacer, y el toro lo que tiene que hacer es embestir, ¿no? Y conlleva un esfuerzo físico que si el toro no está preparado, pues difícilmente lo va a poder llevar a cabo, ¿no? Eso yo creo que hace ya muchos años que lo aprendimos los ganaderos, y ahí está una de las bazas principales de la evolución del toro en los últimos años. Y de esta forma veíamos a los toros desde una tribuna de lujo, en mitad del campo, sin más, confiando, como no, en Ángel, que a caballo los dirigía, sin dejar que se vinieran a vernos, aunque lo intentaran. Momentos estos en los que te sientes un privilegiado por ser testigo de ello. El toro en el campo, Jandilla, el toro, la selección, la emoción, las embestidas. Nos queda mucho por disfrutar aún. Será en unos momentos.